¿Sabéis? Amo hacer vídeos acerca de temáticas relacionadas a microorganismos, porque sé que os encantan, y muchas veces he pensado por qué es así. Quizá por la fascinación que producen estos seres diminutos y ocultos a nuestra vista, capaces de cambiar un planeta entero, o borrar una especie del mapa en unos días. Pero también por la capacidad de favorecer la vida y cooperar con un ecosistema natural, equilibrado y saludable. Las bacterias lo son todo en la Tierra. Y no estaríamos aquí si un día hace 2450 millones de años no se hubieran puesto a fabricar oxígeno de manera masiva, causando el evento conocido como la Gran Oxidación. Sin ellas no podríamos vivir por la estrecha cooperación existente entre estos seres diminutos con algunas de nuestras funciones corporales. Si un extraterrestre nos visitara, contaría en su informe que este es un planeta de bacterias, con una población estimada del orden de 5 millones de billones de ellas, suponiendo seguramente más de la mitad de la masa viva de la Tierra, y se las ha encontrado desde en la atmósfera a 40 kilómetros de altura, a 10 kilómetros bajo la superficie del suelo oceánico. De entre tal cantidad, hoy hablaré de las más raras que se conocen, en función de muchos parámetros sorprendentes, ya sea en cuanto a su morfología o a propiedades aparentemente imposibles. Esta es la lista de las bacterias más extrañas que se conocen a día de hoy. Todos pensamos en las bacterias como seres diminutos, solo visibles bajo la luz de los más potentes microscopios. Y eso es cierto, pero no en todos los casos. Imaginad una pulga montada en el lomo de un elefante. Y esa es la comparación exacta entre una bacteria promedio y la Ciomargarita namibiensis, que es hasta el momento la bacteria más grande conocida. Descubierta en los sedimentos marinos de la costa de Namibia, la perla del azufre, que es lo que significa su nombre, posee un tamaño de 0,75 centímetros, lo que la hace completamente visible ante el ojo desnudo. Este es uno de los muy pocos organismos conocidos, si no el único, capaz de crecer a su voluntad. Y esto viene causado por su alimentación, puesto que usan azufre y nitratos para obtener energía. Debido a la escasez de nitratos en su hábitat, desarrollaron la capacidad de almacenarlos, siendo el 98% de su tamaño un almacén de estos compuestos. Las Ciomargaritas namibiensis son un eficaz desintoxicador del agua del mar y se unen entre sí mediante una sustancia pegajosa, formando una especie de collares de esferas blanquinosas, razón por la que tomó el nombre de perlas. Por raro que parezca, hay bacterias tan grandes que podrías agarrarlas y tomarlas con tu mano. Debo reconocer que si me dan un Slimer, me pasaría un buen rato manoseándolo y viendo maravillado cómo cae y gotea. Es que es hipnótico. El juguete más simple del mundo, y nos quedamos bobos, haciendo tonterías con él. A ver si me centro. Las bacterias tienen su propio Slimer, aunque un poco más tóxico que el que a nosotros nos venden. Se trata de muchos miembros de los Aciditiobacillus, que viven en cuevas y galerías subterráneas, agrupándose en forma de colonias, conformando un Slimer pegajoso, alimentándose de azufre y hierro, y goteando ácido sulfúrico como desecho. Estas bacterias son capaces de sobrevivir en entornos llenos de toxinas, como arsénico, mercurio o ácidos, y además conforma brillantes cristales de yeso al disolver la piedra caliza con sus productos de desecho. Los Aciditiobacillus son los Slimer de los mineros. Pegajoso, maleable y tóxico, lo tiene todo para querer jugar un ratito con ellos. Pero vayamos a cosas realmente extrañas, y en concreto a bacterias, que parecen dominar la electricidad a su antojo.
La bacteria Geobacter metalliducens respira hierro e incluso materiales radiactivos como el uranio, disueltos en los sedimentos de los fondos acuáticos. Cuando se queda sin comida, le crece un flagelo que usa como motor para desplazarse a nuevas zonas mejores para su desarrollo. Pero no solo se pone un motor cuando necesita, sino que para librarse de los electrones sobrantes de su digestión, lanza un filamento o cable, llamado pili, para buscar un metal para descargarse. Y además puede unirse a otras bacterias, formando una red eléctrica entre todas ellas, de manera similar a cómo se estructuraría en un barrio de una ciudad. Así, en el barro de algunas charcas habitadas por la metalliducens puede subyacer oculto un hervidero eléctrico que sorprende por la complejidad de la red, al haber dominado estos seres la capacidad para controlar la electricidad. Las Geobacter fabrican, usan y transportan electricidad desde muchísimo antes que nosotros supiéramos ni qué era. Si las bacterias eléctricas sorprenden, todavía lo hacen más las magnéticas, por su capacidad de generar una brújula dentro de un organismo sencillo y primitivo, cosa que con toda nuestra complejidad nosotros no podemos. Las bacterias Magnetospirillum magneticum son microorganismos que viven en agua salobre, pero que necesitan niveles óptimos de oxígeno para su desarrollo. Para desplazarse de forma eficiente y no vagar sin rumbo dando vueltas, recogen el hierro disuelto que la rodea y generan cristales de magnetita, que organizan en sacos, que recorren su estructura en línea recta, de forma y manera que debido al campo magnético de la Tierra, siempre se alinean, desplazándose en línea recta, hacia el norte o hacia el sur a su voluntad, creando su propia autopista. Seres diminutos que montan su propio sistema de GPS y lo usan para no perderse allá donde estén. Y encima sin una voz horrenda que les dé el peor mensaje del mundo. Recorra 400 metros hacia el suroeste hasta llegar a la N125 y tómela en dirección sur. ¿Por qué cuando te dicen eso y descubres dónde demonios está el suroeste, siempre hay escaleras o un río en medio? A ver cómo explico esto, para que todo el mundo sea consciente de la barbaridad que significa. Un día hicieron un experimento, bombardeando con radiación frascos de alimentos para ensayar una nueva forma de conservación. Unos días después, al abrirlos, se encontraron que uno se había echado a perder, lo cual parecía completamente imposible. La causa, la bacteria Deinococcus radiodurans, que demostró que parecía inmune a la radiación. En test posteriores, mostró capacidad para sobrevivir a una dosis 3000 veces superior a la considerada mortal para el ser humano, lo que la capacitaría para vivir en el reactor de Chernobyl o Fukushima. Si tú recibieras por un instante esa cantidad de radiación, sencillamente freirías tu ADN, provocando la aniquilación masiva de tus células y un fallo multiorgánico severo que te mandaría al otro barrio con pasaje express y categoría preferente. Esta bacteria funciona haciendo copias de seguridad de su ADN, al menos 4, resguardadas en cada uno de sus compartimentos y copiando y pegando información de forma constante para reemplazar los sectores dañados. Es tan rara que algunos dijeron que tenía que proceder de fuera de la Tierra, aunque lo más probable fue que desarrollara esta capacidad para protegerse de la deshidratación. Al menos estas bacterias se pueden asegurar que si quieren, pueden vivir sin vecinos molestos. Las bacterias son los primeros organismos presentes en el registro fósil terrestre, allá hace más de 3.500 millones de años. Y desde entonces se han mantenido sobre la Tierra, siendo el único habitante en la mayoría de la historia del planeta. Además, no tienen rival en cuanto a adaptación a ambientes, formas de metabolismo, número de variedades o número total de individuos.
Algunas bacterias pueden sobrevivir muchos kilómetros bajo tierra, en condiciones inimaginables de presión o temperatura, mientras que otras son capaces de soportar el espacio exterior e incluso aguantar la entrada en la atmósfera, con temperaturas que derretirían la mayoría de metales. Las bacterias no solo son los dominadores del planeta, sino que no sería ninguna tontería decir que podrían dominar el universo, al menos en cuanto a las formas de vida que conocemos. Y de los millones y millones de variedades, tan solo unas cuantas tienen la capacidad de dañar de forma directa nuestro cuerpo. Y sabéis, si un día una bacteria se las apañara para sacar al ser humano de circulación, en realidad solo estaría reclamando lo que le pertenece, el planeta Tierra. No sé si os habíais dado cuenta que últimamente se me oía de forma lamentable. Era el sistema de audio que estaba petando y al final lo hizo del todo. Lo he cambiado y espero que a partir de ahora me oigáis mejor y un poquito más cercano. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más bacteriano saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!